estamos en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Estoy con Susana Rafali, la hemos tenido en el programa en otras oportunidades. Ella asistió a estas audiencias el día de hoy en representación de Provea. Susana, hay dos cosas que me gustaría comentar contigo. La primera es la manipulación del carné de la patria, porque hemos escuchado por parte del representante del Estado venezolano que pareciera que con el carné de la patria se ampara lo que es la distribución de las bolsas o cajas CLAP, y pues no es así. Y otros programas sociales también. Sí, nosotros con respecto al carnet de la patria tenemos una posición bastante con una incertidumbre enorme, porque nadie tiene claro cómo es que manejan esto. O sea, el carnet de la patria ha sido asignado a 16 millones de venezolanos ya como mecanismo para recibir protección social, pero vemos que las ayudas que se han entregado a través del carnet no llegan a 4 o 6 millones de venezolanos. Entonces, lo primero que no entendemos es cómo seleccionan a los venezolanos que finalmente reciben la ayuda a través del carnet. La segunda cosa es que no estamos en contra de la automatización de la protección social. Eso es de avanzada, eso lo están usando todos los países. Lo que sí no puede ser es que tengas garantizados a 16 millones de venezolanos y que el Ejecutivo Nacional y los altos funcionarios del gobierno llamen a la activación de esos plásticos en ejercicios electorales en unos llamados puntos rojos. O sea, lo que nos tememos, hasta que el Estado nos demuestre lo contrario, es que verdaderamente el carnet es solo un plástico que se activa dependiendo de tu participación electoral por la persona afecta al gobierno que está sujeta, que en ese momento participa en las elecciones, y eso es lo realmente inconstitucional. Aprovecho para preguntarte, las cajas CLAP, el contenido de esto que se reparte cobijado bajo CLAP, ¿es suficiente? ¿Tienen los nutrientes que necesitan los venezolanos? No, carecen de las tres cosas que caracterizan el derecho a la alimentación de una persona, que es ser adecuada en términos de cantidad. La caja está durando 6 días para una familia de 5 miembros y se la reparten una vez al mes, es decir, 24 días del mes. La familia queda carente no solo de la caja, sino de los alimentos en general, porque las cajas entran en vigor después que se ocuparon de secuestrar todos los alimentos del resto de expendios de alimentos. Entonces, cuando a una familia se le acaba la caja, se le acabó la única fuente de alimentación a precios accesibles. La segunda cosa que viola la caja es que los alimentos no son adecuados en términos de calidad, y sobre todo es una caja con un alto contenido de almidones y grasas con poca proteína, pero además es una caja que viola nuestro derecho a tener acceso a una alimentación consistente con nuestra identidad alimentaria. Esta caja sostenidamente en el último año, la harina que ha venido no es la harina para hacer arepas, sino es la harina para hacer las tortillas centroamericanas. Entonces, eso no solamente viola el derecho a una alimentación adecuada en términos de nuestra identidad, sino que viola la propia campaña del Instituto Nacional de Nutrición, que dice que hay que comer sano y soberano. Esto en general es una violación masiva, pero no queremos la caja idónea, ni siquiera 3 veces al mes con los alimentos adecuados, porque la distribución y el acceso al alimento a través de una caja que controla el Estado y que me la dan cuando el Estado decide y llena con los alimentos que el Estado decide, viola el ejercicio, una libre alimentación por autodeterminación. No, eso es una cuestión absolutamente regresiva a lo que habíamos ganado como derecho de tener libertad a comer lo que queremos cuando comemos. Por eso queremos que esta medida de los CLAP se revierta y que cesen. Es al final un mecanismo burdo en el que el Estado puso a los vecinos a racionarse los alimentos entre sí, pero además a venderlo. O sea, esto no es regalado, esto son unas cajas que el Estado vende haciendo uso de los comités locales de vecinos. Ahora, hay un punto que me parece importante y quiero con nuestra teleaudiencia, además que lo tenga claro, e ir a la respuesta de lo que ha sido el representante del Estado en estas audiencias públicas el día de hoy. Cuando los propios miembros de la CIDH hablan, se impactan por la situación de Venezuela, el representante del Estado dice que Venezuela no necesita que le regalen nada, que Venezuela puede comprarlo todo. Y uno se pregunta, ¿y si lo puede comprar? Entonces, ¿por qué la gente se muere de hambre o se muere porque no tiene medicinas? Sí, realmente el representante del Estado en su alocución usó el tiempo para caer en 3 grandísimas contradicciones. Primero,
le da la palabra de inicio para pronunciarse si las necesidades son de carácter humanitario o no a un experto de Naciones Unidas, a un experto independiente. Él no debe usar eso, él debe usar las evidencias del Estado para negar las necesidades humanitarias que nosotros denunciamos. Lo segundo es que cae en la contradicción de decir no hay estas necesidades, pero después las explica. O sea, usó todo el tiempo de su alocución para explicar por qué llegamos ahí y se las adjudicó todas a las sanciones internacionales y a medidas coercitivas externas. La tercera contradicción es que si estas medidas están entrando en efecto y realmente están causando el daño que están causando, él no puede responder cuando se le pregunta por qué no acepta ayuda internacional, que no la va a aceptar porque el gobierno tiene recursos. Entonces, o tienes los recursos o no los tienes por efecto de las medidas, pero estuvo todo lleno de contradicciones. Yo lo que quiero es recoger todo esto y decir dos cosas. La primera es que las medidas coercitivas y los bloqueos han sido hasta ahora sobre personas de Venezuela, no sobre el Estado. O sea, no pueden adjudicarle la crisis económica nacional a estas sanciones. Son recientes, además tampoco tienen 10 años. Son del último año y nosotros tenemos evidencia en la mano de que estos problemas empezaron al menos en el 2010. Hay medidas súper regresivas sobre la alimentación venezolana que el Estado incluso ha aceptado que están mal y ha rectificado, que fueron tomadas en el 2012. La ley de precios justos, por ejemplo, la ley de expropiación de tierra data del 2010, pero además la evidencia del daño que toda esta situación ha causado en términos de nutrición, por ejemplo, estamos dando cuenta de un retardo del crecimiento en el 36% de los niños que evaluamos. Un retardo en el crecimiento de los niños se acumula al menos en un espacio de 4 o 5 años, de 7 incluso. Entonces tenemos la evidencia en la mano de que esto empezó mucho antes y realmente el Estado no va a ganar nada con la mejor defensa no es el ataque. Si el Estado hubiera tenido la evidencia en la mano de que estas necesidades humanitarias no son como la que dijimos, hubiera tenido que explicarlas, no atacar de esta forma. Y lo último que quisiera decir es que en el escenario de que todo el efecto de estos bloqueos y medidas coercitivas fueran ciertos, lo mínimo que nos queda debiendo el Estado en estos casos es protección. El Estado no supo protegernos ni siquiera de esta guerra económica que argumentan y esta protección es algo que los venezolanos en situación de vulnerabilidad tienen derecho. Además, decirlo sin ningún respeto a la forma, cuando se lo interpela y se le dice por qué no dejan entrar mecanismos de cooperación internacional y él dice porque yo tengo con qué poner fin a este sufrimiento y estamos sabiendo y viendo día a día que no lo hace, que no pone fin a este sufrimiento, nos queda por pensar dos cosas, o que el sufrimiento que está generando es intencional o que está cometiendo un delito. Verdaderamente en todos los tratados de derechos humanos el Estado está obligado a demostrar que usó hasta el máximo de sus recursos disponibles, incluyendo la cooperación internacional, para evitar el sufrimiento que estamos teniendo como nación. Así que aceptarlo públicamente de esta forma es un precedente importante que pudiéramos usarlo para interpelaciones más en profundidad. Gracias, Susana. Gracias Gracias por estar con nosotros, Yoely. Han sido las audiencias públicas el día de hoy. Mañana todavía queda una intervención de Venezuela en relación a la libertad de expresión. Hemos querido estar aquí porque hemos dado una cobertura, la damos a diario de la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela y nos parecía importante ser parte de esto y una vez más acompañar a las organizaciones no gubernamentales de Venezuela que han servido de voz, que han traído testimonios, que han traído estadística, que simplemente ponen sobre la mesa para que no quede duda realmente. Y es una frase que repito últimamente de esta agonía cotidiana en la que se ha convertido Venezuela.